Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a continuar con nuestra serie sobre el antiguo Egipto y vamos a narrar un acontecimiento relacionado con la vida del faraón Ramsés II o Ramsés el Grande, como también se le conoce. Vamos a hablar acerca de la famosa batalla de Kadesh y de las inscripciones de Ramsés en su templo en Abu Simbel. ¿Por qué es importante esta batalla de Kadesh? También hablaremos sobre el tratado que tuvo, un tratado de paz con los hititas, porque todo esto está envuelto en cuanto a la personalidad de Ramsés II y también sus batallas como guerrero, y en este caso contra los hititas, un imperio que en su momento, debido a su extensión militar, chocó en conflicto con los intereses de los egipcios en la región de Siria, la tierra de Canaán, lo que hoy día es la tierra de Israel o Palestina, como quiera quieran llamar. El hecho es que tenemos un documento que se ha llamado la batalla de Kadesh, donde se nos narra de cómo el faraón Ramsés II iba al encuentro del enemigo, de los hititas, cuando dice el documento que él marchaba solo en su carruaje y detrás de él iba el ejército de Amón y más apartado iba el ejército de Ra. Pero el faraón al parecer iba delante solo, dice el documento. Y el documento nos narra de cómo el faraón cae en una emboscada y lucha valientemente hasta poder salirse de aquella encerrona. El documento dice de que el rey de los hititas, en este caso hay que ver la forma en que los egipcios se refieren a ellos, porque ni siquiera lo llaman rey, simplemente lo llaman el jefe de los miserables hititas, algo así, y le llama cobarde a este rey, y dice, le habla un montón de cosas para ofenderle, y dice que este hombre, por cobardía, decide hacer una emboscada al faraón, que marcha solo, sin preocupación, sin saber qué sucede, en su carruaje, cuando de repente se encuentra encerrado por 2500 carruajes. Y el texto enfatiza varias veces que el faraón se encontraba solo. No había nadie con él, no había guardia personal, no había asistente. El ejército estaba atrás despistado. Y dice el texto que de repente el faraón se lanza valientemente. Dice claramente como el hijo de su padre, Montu. Montu era el dios de la guerra para los egipcios. Y se lanza a pelear a la batalla, y cuando mira hacia atrás se percata que está rodeado por estos 2500 carruajes de los enemigos de los miserables hititas. Así dice el texto. De repente el faraón, ¿qué hace? Dice que comienza a clamar a su padre, el dios Amón. O sea, el faraón era hijo de Dios. Y comienza a clamar a su padre. Y dice el texto, dice: oh Amón, mira la agitación de tu hijo en que me encuentro. ¿Acaso no vas a escuchar? ¿Acaso no vas a venir a mi auxilio? Yo que me he encargado de construirte templos, ofrendas, sacrificios, todo, tu adoración, etcétera. ¿No vas a venir en mi socorro? Y dice la fuente que en eso se escucha una voz del cielo que le dice: adelante, adelante, a la batalla, que yo estoy contigo. Y dice el texto que el faraón está en todo aquel apogeo, aquel momento de que está en el auxilio de su Dios, cuando de repente delante de él aquellos 2500 carruajes yacen destruidos y hechos trizas y pedazos, de cómo de alguna manera sobrenatural él había acabado con todos aquellos guerreros, él solo, porque lo repite el documento muchas veces, que él solo acabó con 2500 carruajes de guerreros de hititas. Y aquello fue una gran victoria tremenda. Y dice que realmente más tarde, cuando se zafa de aquella emboscada que le habían hecho, y luego poco a poco sus tropas van llegando y se percatan, ¿no?, de aquella victoria, y ven a todos aquellos 2500 carruajes destruidos y destrozados, y ven al faraón solo y dicen: wow, este de verdad es el hijo de Dios, el hijo de los dioses, porque mira la victoria, como ha derrotado a sus enemigos. No hay nadie que se le ponga al frente. Y le alaban y lo glorifican, que su nombre, Ramsés II, sería escuchado por toda la tierra, y todos sus enemigos temblarían y escucharían acerca de la grandeza del faraón. Y repite muchas veces estas batallas de cómo él solo se enfrentó a todos aquellos enemigos. No sé si esta historia y lo que se narra aquí les sonará familiar a ustedes, donde el faraón se le llame hijo de Dios,
una voz que se oye del cielo, estos tipos de victorias, victorioso su nombre. Pero es para que vean cómo desde la antigüedad habían este tipo de historias y leyendas que, no leyendas como tal, porque aunque el documento por supuesto es ficticio, ¿no? Eso no es imposible que un hombre haya derrotado a todas estas personas y esa voz del cielo, hijo de Dios y toda esa cosa. Pero para los investigadores, para los historiadores, los que estudiamos la historia, tenemos que ser capaces de diferenciar entre la leyenda, entre la ficción y la realidad. Cuando tenemos un documento como esto hay que ver qué podemos extraer que es valioso y qué es ficticio. Sabemos por supuesto que estas historias de voces del cielo, hijo de Dios y derrotando a esa gente, entonces el ejército, es imposible. Pero sí podemos extraer de que históricamente está narrando un acontecimiento histórico de que hubo una batalla. Se habla de personajes que existieron, Ramsés II, y también se habla del rey, en este caso de los hititas. Se habla en este caso de que hubo una emboscada, de que había enfrentamiento entre ambos ejércitos. Entonces, estamos viendo que de documentos como estos los historiadores podemos extraer información valiosa descartando el carácter ficticio de los documentos. Y lo mismo que se analiza un documento como este de la batalla de Kadesh, también se analiza cualquier otro documento histórico religioso donde el historiador, el investigador es capaz de distinguir la ficción, la mitología y la leyenda de la realidad. Ahora, lo interesante también de todo esto es que cuando alguien se preguntará, pero ¿cómo alguien se puede creer todos estos cuentos? ¿Cómo los egipcios se podían creer todo aquello? Y es que de hecho sí se lo creían, porque tenemos estas inscripciones, ¿no?, en los templos de Ramsés II. Y algo interesante es que los egipcios, como saben, escribían en jeroglíficos en sus templos. Y según la religión egipcia, la escritura a ellos se la había dado el dios Tot. Por tanto, el alfabeto, las letras era algo divino. Y aquello que se escribía en jeroglíficos, o sea, se ponía por escrito, era verdad. Si se ponía por escrito, tenía que ser verdad. Por tanto, si el faraón cuenta de que él luchó solo y derrotó a 2500 guerreros, que es hijo de Dios, que llamó a los dioses, que una voz del cielo le socorrió, que toda aquella victoria como subyugó a los miserables hititas, si el faraón dijo aquello y se escribió en jeroglífico, entonces en la mente de los egipcios tenía que ser cierto, porque esas letras eran divinas, entregadas por los dioses y por tanto era todo verdad. Entonces estamos viendo la mentalidad también de cómo pensaban las gentes en la antigüedad, cómo pensaban los egipcios y cómo piensan también tanto en la antigüedad otros pueblos y culturas hasta el presente, ¿no?, donde cada cual tiene sus textos sagrados en diferentes religiones o en diferentes tradiciones, y aunque para uno puede ser que no crea en un cierto documento, otra persona sí cree en tal texto, y así viceversa, ¿no? Cada cual tiene sus textos sagrados en diferentes religiones, culturas, pueblos, etcétera, etcétera. Y algo interesante también es que encontramos otras inscripciones de Ramsés II, por ejemplo, las famosas inscripciones en el templo que mandó construir en Abu Simbel, que allí a la entrada aquellas grandes estatuas, 4 estatuas gigantescas de Ramsés II, le muestran allí toda la opulencia del faraón, y en el interior, en las paredes, se encuentran los escritos donde el dios Tot le habla, en este caso a Ramsés II, y se dirige a él como si Ramsés fuera su hijo, ¿no? Como que el dios es su padre, y, perdón, el dios Ta, y es el que se dirige en este caso a Ramsés, y le habla y le promete toda una serie de victorias, de cómo los enemigos temblarían delante de él, cómo Ramsés se refiere como el gran rey, el gran faraón, y los enemigos de los reyes de otras tierras se les llama solamente príncipes, para demostrar en este caso la superioridad del faraón sobre otros pueblos y otros reyes. También se depicta o se explica de cómo este dios le da autoridad a Ramsés sobre toda criatura y sobre todo ser humano sobre la tierra. Toda la naturaleza está sujeta a la voluntad de Ramsés. Cuando se escucha el nombre de Ramsés II, Ramsés el Grande, todo el planeta tiembla, la naturaleza tiembla, las rocas, todos se estremecen de escuchar el nombre del gran faraón. Entonces,
se puede demostrar, como dice el texto, que este Dios le da dominio sobre todos los enemigos, le da dominio para subyugar a la tierra de Egipto, y se muestra en este caso la grandeza del faraón, en este caso bajo el apoyo de los dioses. Y hay que comprender también que estos documentos, este tipo de inscripciones, vienen a validar la figura del faraón, porque hay que recordar que el faraón se consideraba un dios viviente. De ahí que el faraón tenía templos, como este de Ramsés II en Abu Simbel, donde la gente iba y le adoraba. Por tanto, se le tenía que dar esta gloria, se le tenía que dar esta imagen de victorioso, de nunca perder, de ser siempre un gran guerrero y de estar apoyado por los dioses, de que además validaría en este caso su gobierno sobre toda la tierra de Egipto. Pero si analizamos un poquito más la historia, y aquí vamos ahora a la versión de los egipcios, tenemos un tratado, un documento que se llama el tratado, en este caso egipcio-hitita, donde al parecer las cosas no eran como las contaba Ramsés II, de que él solo había derrotado a todos los hititas, aquellos miserables, cobardes, etcétera, etcétera. Y este tratado más bien nos deja ver de que estas batallas, como la batalla de Kadesh y las diferentes batallas con las que los egipcios se subieron con los hititas, al parecer esta gran batalla principalmente fue en realidad un empate. O sea, no hubo ganador ni victorioso, sino que hubo un empate en este caso de los dos ejércitos, y llegó un punto en que deciden acordar la paz porque a ambos les convenía. Ramsés II, que estaba tratando de salvar a Egipto de la decadencia que había causado las reformas religiosas de Akenatón, y que de hecho logró mantener un dominio en la tierra de Canaán y Siria, y que ahora se enfrentaba a este gran poderoso ejército imperio hitita. Y por tanto, para ambos bandos, tanto para los hititas como para los egipcios, un empate, la paz le favorecía a ambos porque también se enfrentaban a otros enemigos. Y por tanto, cuando analizamos este tratado, este tratado de paz entre Egipto y los hititas, encontramos cosas curiosas, porque Ramsés en la batalla de Kadesh, en este documento, llamaba al rey de los hititas un miserable, cobarde, etcétera. Ni se le menciona por nombre. Y en el tratado se le dirige a él como: oh, mi hermano, el gran jefe, el rey de los hititas. Y de hecho, de forma curiosa, también los hititas se dirigen al faraón y en términos de hermandad. Y de hecho, el faraón se dirige por el propio nombre, llamándolo Hatusilis, el gran rey, el jefe de los hititas, mi hermano, que hemos hecho esta paz, etcétera, etcétera. Entonces aquí como que esta grandeza del faraón, vamos viendo la realidad como tal, ¿no? Para los investigadores, lo que podemos deducir realmente de lo que aconteció en aquella batalla de Kadesh. Y de hecho, el tratado que menciono brevemente, un tratado complejo, que de hecho estaban de acuerdo, ¿no? En este caso, una serie de políticas de no agresión, de mutua ayuda, acordaron una paz de hermandad, acordaron también el tratado de no agresión, ya mencioné de que si alguien atacaba a Egipto, los hititas tenían que defender a Egipto. Si alguien atacaba a los hititas, los egipcios tendrían que defender a los hititas. También estuvieron de acuerdo en la extradición de fugitivos, porque al parecer había uno que estaba tratando de usurpar el poder del reino de los hititas, y este hombre había huido hacia Egipto. Por tanto, a los hititas le convenía que Ramsés le entregase de vuelta a este fugitivo para darle muerte, aunque al momento de todo esto el hombre se había escapado ya de Egipto. El asunto es que forman aquel tratado y ponen de testigo a los dioses. ¿Qué quiere decir esto? Esto está respaldado por la forma divina, porque todo lo que se le pone detrás a Dios es algo grande y que está respaldado y que es validero, etcétera, válido en este caso. Y ellos firman todos aquellos documentos y ponen de testigo a los dioses de que si alguien incumple aquellos tratados serían malditos y vendrían una serie de calamidades, etcétera, etcétera. Entonces estamos viendo aquí de cómo se analizan los documentos históricos por parte de los diferentes investigadores y cómo poder diferenciar entre la realidad y la ficción. Hemos visto aquí esta famosa batalla de Kadesh que realmente ocurrió, y que es cierto que Ramsés estuvo en una emboscada, es cierto que lucharon contra los hititas, es cierto que se habla de figuras históricas, de sitios históricos, y que se descarta por supuesto el otro lado ficticio que él narra.
pero estamos viendo de cómo se pueden extraer datos valiosos de las fuentes históricas y también del famoso templo en las inscripciones de Ramsés en Abu Simbel, que hasta este mismo día que visite Egipto puede ver este templo con estas grandes estatuas de Ramsés II y estas inscripciones de las cuales les he mencionado en el vídeo de hoy. Hasta aquí este vídeo, gracias por la atención y hasta una próxima transmisión.